Muy buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro curso de quechua del día de hoy. Alintuta Zapanga Jojnequichizo Ancachu, Alillanchu, Alillanchu. Estamos aquí ya, muy bien Eduardo Cauces, Lima. Alintuta, Alintuta, Jiménez Changuichis. Excelente amigos, estimados amigos, aquí ya con una nueva clase de quechua. Espero que estén súper bien. ¿Ya? A ver, ya. Hoy día empezamos la clase, recuerden siempre, eh, estamos en la página 37. El día de anteayer, el día lunes, ¿qué hemos avanzado? Hemos avanzado, en este caso, el chu, ¿eh? Entonces, hoy día vamos a avanzar otro conector lógico que va a ser muy importante, muy primordial en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Gracias a todos los amigos. Recuerden que estamos transmitiendo por WhatsApp, digo, por Facebook, por TikTok y por YouTube. Ya está. Comparto mi pantalla y nos ubicamos en la página 38, ¿eh? 38. Che, porque es para popuchacuna. Entonces, estimados amigos, viendo todo esto que estamos avanzando, ¿ya? Hoy día nos toca conocer un poquito más de los conectores Profesor, lógicos. buenas noches, no se Y, escucha. Oye, Eric Manacho, Sí confírmeme se los escucha, demás. profesor. Sí se escucha. Su Ari, conexión está Uyarico. Muy bien, muy sí se bien. escucha. Muy Eric, muy Eric, muy bien. Excelente, amigo. Gracias a todos los amigos que nos están viendo por las redes sociales. Dale me gusta, comparte este en vivo, porque es importante que muchas personas aprendan el quechua y así revalorar el quechua. Esta semana he estado teniendo algunas situaciones muy interesantes sobre el quechua, estimados amigos. Me decían, oye, ¿por qué tú enseñas quechua chanca, quechua sureño, si tú eres de Cusco? Digo, ¿eh? Me tildan de una persona que sea bendito al ministerio, que soy una persona pro chanca, cosas así. ¿Ya? Nuestro objetivo, estimados amigos, es que ustedes como docentes puedan aprobar su evaluación. Ya es nuestro principal objetivo. Porque yo no pienso o no estoy en la intención de promover un tipo de quechua. Yo respeto bastante el quechua chanca, el quechua de Cusco, y también enseño el quechua de Cusco. Recuerden, por ejemplo, en Cusco, en todas las universidades, en el 2018 salió una ordenanza regional en todo Cusco para que se pueda enseñar el quechua de Cusco. Y recuerden que el quechua de Cusco es pentavocálico. Se enseña, por ejemplo, en la UNSAG, enseña en el Centro de Idiomas, es el pentavocálico. La Academia Mayor de Lengua Quechua Pentavocálico. O sea, en todas las universidades de Cusco se enseña el quechua pentavocálico. Pero en este caso, estimados amigos, esta es una versión que el ministerio, pues, podemos decir, impone para que puedan dar su evaluación. Más que todo con fines de que los docentes puedan aprobar su evaluación. ¿Ya? Por ejemplo, ayer tenía una clase con unos estudiantes, hemos hecho una carta. Vamos a llegar a ese nivel, estimados amigos. Terminamos este libro y vamos a tener otro material donde vamos a aprender a redactar. Por ejemplo, una opinión a partir de un texto. ¿Qué términos utilizo para yo plantear, redactar, escribir una opinión? Luego vamos a ver también una ¿Para carta. qué sacar la regla? ¿Para qué sacaste la regla? Para cortarlo. Ya. Vamos también redactar un oficio. Pero empezamos ahora sí, estimados amigos. Estamos aquí con el conector lógico disyuntivo paz. Uy. Pero hay algo interesante que nos dice aquí, ¿eh? El paz, realmente, estimados amigos, que dice Javarez Canchis, imagina Javarich que Picashan y Matas Niwanchis. Es un conector lógico disyuntivo que se traduce al castellano como la O, realmente. Aquí está, mira. O, pero, ojo, en la mayoría de los casos se utilizan oraciones imperativas o expresiones fijas. Definición nos dice, el sufijo pas se repite en dos opciones dentro de la misma oración. Puede expresar una alternativa o disyunción en un sentido similar a o en castellano.
especialmente en órdenes, sugerencias o en expresiones enfáticas. Recuerden esto, no siempre va a funcionar con expresiones afirmativas, sino una de las cualidades de este famoso conector lógico disyuntivo es que en la mayoría de los casos se utiliza en expresiones. ¿Qué tipo de expresiones? En expresiones imperativas. Aquellos que dan orden. Mijo, ya, ¿vas a comer o no? Cuando te dicen, mijo, un quicho manacho. O sea, expresiones como eso, ¿eh? ¿Juegas o cantas? O sea, mira, te estoy dando una idea. ¿Juegas o cantas? ¿Ya? O en algunos casos cuando te dicen, pues, vengas, no vengas, yo igual hago mis cosas. ¿Ya? Vivas, no vivas, yo sigo haciendo mis cosas. Por ejemplo, vivas o no vivas, dice. Puedas o no puedas, pero intenta hacer las cosas. O sea, para esas situaciones utilizamos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya, empezamos. Ahora, voy a decir, mira, se utiliza dos veces, ¿ya? Una para cada opción. ¿Cómo es este dos veces? Ahorita le explico. Es muy frecuente en expresiones imperativas o coloquiales como hagas o no hagas. Mira, estas palabritas son muy importantes. ¿Cuántas veces tú no has utilizado esta palabrita? Hagas o no hagas, te dicen, ¿eh? Oye, te dicen, hagas o no hagas. Eso depende de ti. Para eso estamos utilizando las expresiones o el conector lógico disyuntivo. Muy bien. Ahora sí, veamos esto. Nos vamos a abrir una hoja Word blanco, porque siempre es importante aprender desde cero, explicarles desde dónde viene cada uno de estos conectores lógicos. Entonces, empezamos, estimados amigos. Estamos hablando del disyuntivo, entre comillas, o. ¿Ya? Y para eso vamos a tener una idea clara en el quechua. Cuando hablamos de disyuntivos o, nos estamos diciendo que es muy frecuente en este tipo de expresiones. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos. Aquí está. Mira, fíjate, estimado amigo. ¿Ya? En este tipo de expresiones. Hagas o no hagas, vengas o no vengas. Ojo, este tipo de expresiones debemos tener en claro dos cosas, estimados amigos. Imagínate, hagas o no hagas, vengas o no vengas, no me importa. También hay ese tipo de expresiones. Pero en este caso, si te das cuenta, hagas, que vendría a ser, en este caso, o tal vez una expresión afirmativa, y el otro, no hagas. Mira, fíjate, siempre nuestras expresiones van a tener esta estructura. Por ejemplo, vengas o no vengas, ¿ya? Aquí está, vengas o no vengas. Igualito, estimados amigos. Entonces, ¿cuál es el disyuntivo? El conector es este famoso o que estamos utilizando aquí. Yo sé y estoy seguro que muchas veces has utilizado esto. Dijiste, oye, voy a hablar con esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, ahora, luego vamos a aumentar, ¿qué me importa a mí? Decimos, ¿eh? Eso también vamos a hacer. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? El disyuntivo o, estimados amigos, en el caso del quechua se traduce como paz, ¿ya? Fíjense, no, paz. Este es el famoso paz, que al castellano se traduce como o. Ya tengo esa idea, ¿ya? Muy bien, amigos, gracias a los amigos de TikTok que están compartiendo, que están dando me gusta, corazoncitos a nuestra transmisión. Ahora, el elemento es esto, pues, y panay, este paz que estamos utilizando. Ahora, ¿cómo yo hago? Yo hago esto. ¿Hagas o no hagas? Por ejemplo, hagas ruaipas o ruraipas, como dice el ministerio. Ruraipas y siempre la negación. Amapas. ¿Ya? Ruraipas, amapas. ¿Hagas o no hagas? ¿Ya? Podría ser. O en algunos casos te van a decir ruraipas, amapas, ruraichu. Te están diciendo, haz o si no, no hagas. Así de simple. ¿Eh? Por ejemplo, también es muy coloquial utilizar la expresión vengas o no vengas. ¿Ya? Jabaris Hipkesh.
Vengas o no vengas. Aquí está. Excelente. Vengas o no vengas. Mira. Hamuypas Ama. amapas. Ojo, lo que te decía, este disyuntivo siempre se utiliza en doble. Ruraipas, mira con amarillito vamos a poner, amapas. Siempre doble, ¿ya? Porque si no utilizo doble, estimados amigos de este famoso pas, estaría hablando solo y exclusivamente de qué. Estaría hablando de una expresión aditiva que están bien, ¿no es cierto? Pero en este caso tiene que ser dobles. Hamuipas, hawarigebi. Amapas. Vengas o no vengas. ¿Entendido? Entonces, para eso sirve este conector lógico. ¿Ya? Ruraipas, amapas. Ahora, en la mayoría de estos casos, estas expresiones son coloquiales de uso frecuente, se le agrega lo siguiente, ¿ya? No me importa. Siempre va a ser la expresión que va a completar a este enunciado que tenemos en pantalla. ¿Ya? Muchas veces dice, vengas o no vengas, no me importa, no me interesa, dices, ¿eh? Esta sería la expresión. Vengas o no vengas, no me importa. Para decir esto, pues, utilizamos el disyuntivo paz. Cheja, y matate que prueba. Jamuipas, amapas. No me importa. ¿Ya? ¿Y cómo se dice no me importa en quechua? ¿Mm? A ver, ¿alguna vez han intentado decir no me importa? Imata kokowa. Podría ser, ¿eh? Muchos dicen y matas Ocoa, Ocoa. ¿Qué me importa? ¿Ya? Mira, ¿qué me importa? Entonces, cuando tú empiezas a hablar de este tipo de expresiones, ¿qué me importa? ¿Qué te importa? ¿Ya? Siempre vamos a tener, es un poco complicado en este caso entender este tipo de expresiones, ¿ya? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? Es un poquito complicado, ¿eh? Porque ¿qué me importa? Sería pues, Imata Hokuan. Ya, mira, es muy raro la expresión. ¿Qué te importa? Dices, Imata kang mang Hoku, sum. Ah. ¿qué te importa? ¿Ya? ¿Qué le Y ya no importa? es necesario ahí, profesor, imata kang mang koksunki. ¿Por qué ya no es necesario? Porque estoy utilizando el Ilinki, ¿no? residencia verbal, ¿no es cierto? Ay, Entonces, ay, ¿qué ay, te pues. ¿ya? Yo le digo, por ejemplo, dos expresiones. ¿Qué le importa? Y mataj, ya está. Te das cuenta. El qué me importa, qué te importa, qué le importa, siempre se traduce en estas tres expresiones. ¿Y cuál es el elemento principal? ¿Ya? Aquí. Y mataj, hacia mí, el one. Luwang. Mm. Sungi. Mira, fíjate. Hoku. Y mata hoku. O sea, son expresiones. Estos cada uno tiene su origen. Si queremos explicar esto, nos vamos a dar un tiempazo larguísimo, pero como les digo, por ejemplo, ¿en qué situación utilizan? No es tan frecuente el uso del imata hokusunki, pero cuando utilizamos el disyuntivo, siempre vamos a utilizar con eso. Siempre, puede ser siempre, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar y decir, ¿ya? Por ejemplo, mira, fíjate, cantes o no cantes, ¿ya? Yo no te ayudaré. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Cantes o no cantes, yo no te ayudaré. Esa sería la expresión. Y decimos eso, ¿eh? Cantes o no cantes, yo no te ayudaré. ¿Puede funcionar? Sí funciona. Diría, aquí paz, ama paz, mira, ¿ya? Yo no te ayudaré. Ñoja, mana, yana, pa, seiki,
chu. Ese sería mi. Taquipas amapas. Yo mañana pasé quichu. Entonces, hay posibilidad de utilizar este tipo de expresiones, estimados amigos. Aquí pasan mapas, ñuja, mañana pasa quichu. Si tú quieres utilizar ñuja, puede ser un sujeto tácito y simplemente puedes poner aquí pasan mapas, mañana pasa quichu. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar. Por ejemplo, cuando tú terminas con alguien, dices, llores, llores, no llores, ¿ya? Llores o no llores, yo ya no te amo, dices, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo digo esta expresión? Llores o no llores, yo ya no te amo. O yo ya no regreso todavía, ¿ya? Yo ya no regreso. ¿A Wakaypas qué llores? O no amapas. llores. Entonces, ¿yo cómo digo? Llorar. Guajay. Y le aumento el pas. Guajaypas, Amapas. amapas. Yo, ñuja, Ñuqa eso. Mana, manaña mana manaña. Manaña, ku, kutimus usachcho. Ya está. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? ¿Ya? ¿De dónde viene? Todo lo que está diciendo Cotimosarcho viene de todas las deficiencias verbales que hemos avanzado durante nuestras clases. Recuerden que hemos avanzado el primer libro, el segundo libro, el tercer libro, y ahora estamos en el cuarto libro. Entonces, todo eso hemos avanzado las deficiencias verbales. Y hoy solo te estoy haciendo recordar con algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, eso hay que tener en cuenta en nuestro trabajo. ¿Ya? Podemos utilizar así. Taquipas. Por ejemplo, ¿ya? Munawaipas, mira, por ejemplo, ¿ya? Munawaipas, amapas, ¿ya? Quiéreme o no me quiere, quiéreme o si no, no me quieras, sería, ¿eh? Yo, a ver, ¿qué podemos decir en castellano? ¿Me quieras o no me quieras? ¿Me Mira, ¿eh? quieras o no me quieras? O no me quieras, ahora es que, ¿ya? No me quieras, yo ya no te amo. Esa sería la frase más interesante con la que terminan una relación. Entonces, ¿tú qué dices? Pues, Inmediata sobre qué pinima. Quieras o no me quieras, yo ya no te amo. Quieras, por ejemplo, por eso. Munawaypas amapas. Waipas, ya, muna, waipas, Waypas amapas. amapas, Ñuqaqa ya, ñujaja, manaña, manaña munakuykichu. muna kuikiñachu. Ya está. Muna kuiki, ñachu. Esto sería. Muna kuaipas, amapas, ñujaja, manaña, muna kuikiñachu. Aquí dice, muna waipas, otaj amaña. No funciona así. No podría funcionar. Muna waipas, otaj amaña. El otaj es para elegir, ¿eh? Ya, en este caso no estamos eligiendo. ¿Ya? Entonces, mire, estimados amigos, esa es la función que cumple, en este caso, el famoso pas. Siempre dos doble pas. El pas 1 y el pas 2. Solo los dos. ¿Entendido? ¿Ya? El verbo va al sujeto, obviamente, ¿ya? ¿Por qué en este caso dirás, pero profesor, ¿por dónde está yendo el verbo? El verbo principal, ¿ya? Es Muna el cuiquiñacho. Ya no te amo. Es el verbo principal. Y siempre va a ir al final. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este conector. Ahora, regresando a nuestro texto, encontramos esto. Mira, ya no debe confundirse con el uso del pas como conector aditivo. Si tú no encuentras en este caso, ¿ya? Dos sufijos pas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos decir? ¿Ya? Taripas, taripas, ¿ya? Pero hay una característica aquí, ¿ya? Hay una característica, estimados amigos. Si se han dado cuenta en todos estos casos,
siempre los verbos van a estar en modo infinitivo. Taki, cantar. Por ejemplo, wahai, también termina en y. No son verbos conjugados, son verbos en modo En fin. infinitivo. Por ejemplo, me quieras, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo aquí? ¿Me quieras o no me quieres? Porque en ese caso sí lo he conjugado. Pero hay muchos casos en el que vas a utilizar siempre, por ejemplo, los verbos que no son conjugados. Hamuipas, duraipas, suelen ir de esa manera, ¿ya? Es una de las características que tiene. Entonces, hay expresiones que muchas veces se utilizan de muy poco en el Evaluación ya pueden retirarse. utilizándose, ¿ya? Consumir. ¿Entendido? Entonces, ahora, ¿qué más vamos a ver? En el libro nos dice, mira, ejemplos con verbos imperativos. Imatatakhaypi nishan hawarikep. Mijuipas, ya mira, dice, mijuipas amapas. Y ahí dice, ama hokuan. ¿Qué me importa a mí? Aquí he utilizado el ñujawan. Iman ñujaman hokuan. Utilizando, enfatizando a la persona. ¿Qué me importa a mí? ¿No es cierto? Comas o no comas, no me importa. O siempre aquí abajo dice, taquipas tusuipas. Ah, mira. También hay opción de elegir. Una de las opciones, la primera, aquí, era, mira, vamos a poner, la primera opción era, ¿ya? Solo hablar, ¿ya? Solo hablar de una afirmación y su negación. Esa es la primera. Podemos hablar de una afirmación. ¿Cómo era? Por ejemplo, la afirmación era Roraipas amapas. ¿Y dónde está su negación? Utilizamos, ¿eh? Solo hablar de uno. Eso era el primer punto. Ahora, el segundo punto que podemos hablar, estimados amigos, es lo siguiente. Cuando elegimos, ¿ya? Entre dos acciones. Dos acciones que vamos a realizar. ¿Cuáles serían esas dos acciones que vamos a realizar? Primero, como el ejemplo decía aquí, en nuestro libro dice el ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo? Hiljaipas, ñawinchaipas, han montaña. Aquí hay un elemento muy importante que estamos utilizando. ¿Y cuál es ese elemento? Aquí está. Hiljaipas, ñawinchaipas. Esto que estamos leyendo muchas veces se traduce como, aunque sea lee, aunque sea escribe, depende de ti. Entonces, muchas veces, estimados amigos, en una expresión en el quechua no siempre vamos a encontrar tal como dice la teoría. Hay expresiones que van cambiando de acuerdo al contexto. ¿Entendido? De acuerdo al contexto. Ahora, veamos. Por ejemplo, nos dice, Gil Jai Paz. Gil Jai Estrés. Ñapinchay. Mira, y le ponemos el paz. ¿Para qué ponemos el paz? Para decir, escribe o lee. ¿No es cierto? Escribe o lee, te dicen, ¿eh? ¿Y qué decimos aquí? Eso ya depende de ti. Eso ya depende de ti. Ahora, por ejemplo, otra de las palabritas que nosotros vamos a hablar, eso depende de ti, ¿ya? Pues ponemos, eso depende de ti. O sea, voy a darles una idea más. Cuando hablamos aquí del verbo depender, imagínate kama Jesús y ¿cómo se dice el verbo depender? Porque vamos a utilizar muchas veces este tipo de expresiones en el hecho. Entonces, para hablar del depender, ¿ya?
Uno de los recursos fundamentales vendría a ser el sufijo manta, ña. Este sería la única forma de hablar del verbo depender. Verbo depender siempre va a tener una terminación mantaña. ¿Ya? Aquí nos dice, "Jilhaypas utaq ñawinchaypas". Puede ser, pero estamos hablando, sí se escribe, por ejemplo, aquí, "Jilhaypas utaq ñawinchaypas". Pero en este caso, ¿ya? Hablamos de una expresión imperativa. En una expresión, por ejemplo, aquí nos comentan y nos dice, ya, por ejemplo, vamos a poner, antes de pasar al verbo depender. Jilhaypas utaq ñawinchaypas, te da opción. Escribe o si no, lee. Eso depende de ti. Pero en este caso es una expresión interrogativa. Lo que estamos haciendo es una expresión imperativa. Hilhaypas ñawinchaypas, montaña. En ese caso es muy distinto. ¿Ya? Por eso me estoy demorando un poquito más en explicar. Ahora nos dice, el verbo depender, ¿cómo se dice en el quechua? ¿Cómo se conjuga en el quechua? ¿Ya? Entonces, para todos los casos, estimados amigos, el único recurso es el montaña. No hay otro recurso. Si yo quiero decir, eso depende de ti, lo que debo entender aquí, estoy hablando de la primera persona, ¿ya? O de la segunda persona, eso depende de ti. Han. Y le aumento, montaña. Por ejemplo, eso depende, ¿ya? Depende de él, podemos decir, ¿eh? Eso depende de él. Él, como se dice en quechua, pongo pai y le aumento. Montaña. Por ejemplo, puedo decir, eso depende del profesor. ¿Cómo digo? Profesor en quechua. Yacha chij. Y le aumento el montaña. Yacha chij, montaña. ¿Ya? Entonces, mira, te das cuenta. No vamos a encontrar de frente el sí o no vamos a encontrar de frente el verbo depender como vendría a ser. ¿Ya? Podemos utilizar esto. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, es una de las cualidades que existen o uno de los recursos que existen en el quechua que son muy interesantes, muy complicados, muy difíciles para muchos aprender, ¿ya? Pero no es imposible. Entonces ya tenemos aquí. El hype, pues, montaña, eso depende de ti, dice. Por ejemplo, ¿ya? Mi hijo y paz, ¿ya? O dicen, ukyay paz, ukyay paz, ¿ya? ¿Qué dice? Han, ¿ya? Han montaña, ¿ya? Tenemos así. Pero no solo podemos hablar de la primera persona, podemos hablar de la segunda persona, de la tercera persona. Por ejemplo, dirías, pai, mi huchumpas, mira, mi huchumpas, ¿ya? Mi huchumpas, amapas, podemos decir, pero en ese caso ya no amapas, mi huchumpas, ukyachumpas, ukyachumpas, y digo, mi huchumpas, ukyachumpas, pai, man, taña, podemos decir. Esto depende de él. Esa decisión lo toma él. Entonces, esa es la función, estimados amigos, del paz. Y en nuestro libro ya te estoy explicando esto. Tenemos dos opciones. Por ejemplo, Jilhaypas ñawinchaypas, Sayaypas, Jamandaña. Camina o párate, depende de ti. Rimaypas así, pues Jamandaña. Habla o ríe, depende de ti. Entonces, todo lo que depende de ti, estamos utilizando el mandaña. Jamantaña. Jamantaña, paimantaña. ¿Ya? También, por ejemplo, también hablamos de expresiones en el tiempo futuro, ¿eh? Por ejemplo, jamuipas, amapas, jamuicho. Podemos utilizar. Entonces, estimados amigos,
Podemos hacer este tipo de ejercicios en un caso número 3. Aquí solo hemos hablado de cuando elegimos dos acciones. Pero en el caso número 3 hablamos de la doble negación. Cuando negamos, ¿ya? Cuando utilizamos la doble negación. ¿Cómo es esto? Imenet kama, hawariget, ¿ya? Mi expresión sería lo siguiente, ¿ya? Mi hui paz, mira, fíjate, mi hui paz, ama paz, mi huichu. En algunas ocasiones se utiliza así. Come o no, come o no comas. Ya está. Suele encontrarse este tipo de expresiones. Come o no comas. No comas o no comas, podría ser, ¿eh? Come o no comas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en esto con los demás? Hay una diferencia. Utilizamos el paz aquí, Jauri Pocachocho Razaj. Ama paz, también con rojito pongo. ¿Ya? Aquí está. Y hemos aumentado aquí. Mi juicho. Y aquí estoy utilizando la negación. ¿Ya? Que va a estar relacionado con el amapas. Mi juipas, amapas, mi juicho. ¿Ya? Hay veces, hasta yo, muchas veces cuando me encuentro con este tipo de expresiones, un poco me descuadricula el cerebro, ¿eh? Porque queriendo traducir el castellano, no siempre vamos a encontrar una traducción tan literal al castellano. Va a ser una traducción contextual. ¿Cómo son lo comas? Ya está, podemos decir. Aunque usted come o no, o no comas, eso estaría diciendo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, eso viene a ser en este caso nuestros conectores. Ahora, a partir de esto les estoy dando ejercicios. ¿Ya? Vengas o no vengas, no me importa. Canta o baila, depende de ti. Come o no comas, depende de ti. Trabaja o descansa, depende de ti. Eso sí lo podemos hacer. ¿Ya? Camina o corre, depende de ti. Escribe o lee, depende de ti. Habla o calla, no me importa. ¿No es cierto? Habla o calla, no me importa. Llénate o aquí en Jarrimanche, pinta o dibuja, depende de ti. ¿Entendí? Entonces, estimados amigos, tenemos trabajo para hacer hasta que, ¿ya? En esta segunda parte del ejercicio nos dice, mira, completen quechua. Mi huipas, amapas. Iman ñuhama hokoa. Taquipas tusuipas, jamantaña. ¿Ya? Recuerden, este iman ñuhama hokoa es que me importa a mí. Y jamantaña son dos recursos. Depende de ti. Entonces, utilicen estas dos expresiones en el quechua para que puedan definir. ¿Entendido? ¿Ya? Ima no jaman jocoa, que me importa, y jamantaña, depende de ti. Muy bien, muy bien. Entonces, esto sería lo que tenemos que hacer. Ahora, recordarte aquí, cuando utilices el jamantaña, siempre o va a ser muy frecuente utilizar qué cosa. Aquí en este espacio, otro verbo. Taquipas, tú, suipas. Siempre otro verbo. Y en caso del iman yuhamahua, va a ser la negación. Nihuipas, ama, paz. O en algunos casos va a decir, mihuipas, amapas, mihuicho. Ya, mira, fíjate. Mihuipas, amapas, mihuicho. Iman yuhamahua. También suele utilizarse de esa manera. Entonces, tengan en cuenta, estimados amigos, cualquiera de estos ejercicios resuelvan aquí. ¿Ya? También tenemos con el pasado, ¿ya? ¿Cómo sería con el pasado? A ver, ¿cómo sería? Mijurangipas manapas iman no hamajokoan. Ya, podría ser, ¿eh? En el pasado. Mijurangipas manapas iman no hamajokoan. Ya. Ahora sí, a trabajar hasta la página 41. ¿Ya? Hasta la página 41, estimados amigos. Luego viene el tema más usual, el conector más utilizado, más trabajado en toda la vida, es el conector
ichaja, ¿ya? Entonces recuerden esto, el conector ichaja. Imaynata kanma, ¿ya? Estimados amigos, por ejemplo, nos dice ichaja, pero, ¿eh? ¿Cómo decimos? Pero. Dice, el conector ichaja se utiliza para expresar un contraste u oposición entre dos ideas o acciones. Equivale a pero, sin embargo, en castellano. Estas son las ideas en el castellano. Se coloca normalmente entre dos oraciones o preposiciones. Tener en cuenta esto. Luego nos dice, puede expresar constante entre deseo realidad, acción esperada o acción real, entre dos características opuestas. Es válido para los tiempos pasado, presente y futuro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, el conector lógico ichaja, ponemos aquí, conector ichaja, ¿ya? El conector ichaja tiene dos opciones, ¿ya? El primero es pero, y luego viene el sin embargo. Utilizamos, ¿eh? Entonces, esto, estimados amigos, hay que tener una idea clara. El conector ichaja. A ver, vamos a poner algunos ejemplos en 3 tiempos. ¿Cuáles serán los 3 tiempos? Por ejemplo, vamos a hablar del tiempo pasado, presente, futuro. Y digo, ¿ya? Ñuja, mira, ñuja, mi kusaj, en el futuro. Yo comeré. ¿Y qué pasa? Ichaja, pero, saksa, kachane. Ya está, kachane. Estoy diciendo, pero estoy saciado. Hemos utilizado, ¿viste? Ñoja mi cosa. Ichaja, saksa, kachane. Podría ser. Por ejemplo, Pukllaj, ya digo, iré a jugar, pero no bailaré. Estoy dando dos ideas, ¿ya? ¿Cómo sería en este caso? Si yo ya tengo esto, por ejemplo, ñoja mi cosa, ichaja, saksa, kachane. Iré a jugar, mira, iré a jugar, pero no bailaré. Igualito, como digo, iré a jugar. Pukllaj, risaj. Ichaja, mana, tusu, sacho. Pero no bailar. Esa sería mi expresión. Iré a jugar, pero no bailaré. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar ese tipo de expresiones, en este caso, el ichaja, para contrastar, para comparar dos enunciados. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, vamos a ir para ahí. Aquí, mira, vamos a ver nuestros ejemplos. Nos dice, mira, el primer ejemplo, mi hijita Monani, quiero comer, dice, ¿eh? Quiero comer, mi hijita Monani, aquí está. Pero, este es el pero. ¿Qué dice? Pero, ¿ya? Y manintajri. A ver, Estoy saciado. ¿ya? ¿Qué dice? Ichaja saksa kashani. Estoy saciado. ¿Te das cuenta? Entonces, el pero cumple esa función, pues, estimados amigos. Ahora, abajito, ¿qué dice? Takida monani, con el verbo querer. Quiero cantar. Pero, ichaja, aquí está, mira. ¿Qué puedo decir? Ichaja, mana, atinicho. Pero no puedo. También utilizo. Ichaja, mana, atinicho. Por ejemplo, puedo hablar de una tercera persona y dice, Rolly, tu suita mona. Rolly quiere bailar. Pero, ichaja, mana más engancho. No tiene pareja. Podemos decir, ¿eh? Pero no tiene pareja. Ahora, Yachaita Monani, quiero estudiar o quiero aprender o quiero saber, dices, ¿eh? Pero, ichaja, harge, mana tiempo gancho. Algunos utilizan tiempo como pacha, ¿eh?
mana, pacha, cancho. ¿Ya? Es muy interesante el uso del pacha porque suena algo raro, ¿eh? Pero en la mayoría de las instituciones he visto que utilizan pacha como tiempo. Alguien pacha pichéramo, he llegado a buen tiempo, temprano todavía, ¿eh? Entonces podemos utilizar. Por ejemplo, aquí dice, Hamui tamonani, ¿ya? Y chaja, ¿qué dice? Pero, mana, ñanta, ya se han hecho. Pero no sé el camino, no conozco el camino. Para eso sirve, estimados amigos, nuestro ichaja. Por ejemplo, también podemos hablar en el pasado. Puglia Losita Monarjani, quise o quería salir a jugar. Ichaja con rojito, pero empezó a llover. Para muita, hallarimo. ¿Ya? O hallarimurjan, podría ser en este caso. Hallarimurjan. Pero empezó a llover. Estoy hablando de un tiempo pasado. Juan, Wasita Hamurjan. Juan vino a la casa. Ichaja, pero vino solo, decimos, ¿eh? Ichaja Zapayan Hamurjan. Ya está. Podemos utilizar eso. ¿Ya? Pero vino solo. Entonces, estimados amigos, tenemos aquí varias acciones o varios ejercicios que tenemos que trabajar. Mira, nos dice ejercicio 1, traduce el quechua. Quiero cantar, pero no puedo. Taki temunani, ichakamana tenicho. Él quiere venir, país, muy temuna, pero no tiene tiempo. Ichakamana pachan, cancho, podemos decir, ¿eh? Quise caminar, pero empezó a llover. Por ahí temunarjani, ichaga, para muy tajallarirja. Nosotros queremos estudiar, pero no tenemos libros. Ñuhay, ñuhanchik, ya, yachayta qatipayta munanchik. Ichaqa mana pataranchis cancho, maitunchik cancho. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta eso. Ejercicio 2. Completa en quechua. Mi fui de monani, saxa cachane. ¿Qué vas a poner aquí? Ichaja, saxa cachane. En todos los casos. ¿Ya? Aquí tenemos oraciones desordenadas y dice, mana echaca atnichu monani taquita. Entonces mi expresión sería, taquita monani echaca mana atnichu. Van ordenando de acuerdo a cómo les manda la oración. Taquita monani echaca mana atnichu. O aquí abajo, mira, vamos a encontrar el ejercicio número 2, nos dice, Hamorjan wasita echaca Juan zapayan Hamorjan. Entonces podría decir, Juan Wasita Hamurjan y Chaja Zapayan Hamurjan. Pero vino solo o solo, ¿ya? Entonces ordenamos estas oraciones también. ¿Entendido? Terminan de ordenar y pasan al ejercicio verdadero o falso. ¿Y Chaja significa pero? Sí, y Chaja significa pero. ¿Solo se usa en un presente? No. ¿Puede unir dos ideas opuestas? Claro. Mikuita monani y Chaja sakashani. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Significa quiero comer pero estoy saciado? ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Completen, por favor. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Cancho, Manacho. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Merta Puigama. A ver. Ya, no hay preguntas, creo, ¿eh? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Estos serían los dos conectores del día de hoy que van a ser muy importantes durante nuestro proceso de aprendizaje. Este Ichaja es el más famoso que vamos a conocer. Ichaja se vas a encontrar en todo lugar. Ichaja maratinche, ¿eh? Ichaja, Ichaja, Ichaja. También el caso del Cheimanta, Cheja, ¿ya? Pero en este caso estamos solo en esos dos conectores lógicos. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar aquí al conector, o en algunos casos se denomina adverbio,
Aswan y sus variantes aswanmi, aswanpas, aswanma. Por ejemplo, nos dice, el aswan que estamos utilizando, estimados amigos, que Kashan, su traducción única al quechua es más bien, ¿ya? Cuando tú dices aswan mi jamorusca, más bien estoy diciendo. Ahora, en el caso del quechua tenemos 3 grupos del aswan. El primero es aswanmi jamorusca. Pero debes entender que este es un caso de énfasis afirmativo. Para afirmar, aswanmi jamorusca, yao, más bien vino. Ese sería. En cambio, el aswampas, ¿ya? Nos dice, más bien, pero hay un tema. Cada uno de estos 3 son contextuales, dependiendo de la situación. Por ejemplo, aswampas dice, más bien, con intención de agradecimiento o valoración positiva. Aswampas aterusca, más bien pudo. O sea, mira, escuchen mi voz. Aswami, estoy afirmando, Aswami aterusca. Sí, más bien pudo. Y a su AMPAS digo, más bien, pero con una intención de agradecimiento o valoración. A su AMPAS, Yali Baruska, más bien ganó, estoy diciendo, ¿eh? Pero, ¿qué estoy dando? Estoy valorando, estoy agradeciendo positivamente a una persona. A su AMPAS. Y el Asuanma, ¿ya? Por ejemplo, es el más bien con sorpresa positiva cuando algo no seguro termina ocurriendo. Por ejemplo, tú dices, oye, mi hijo iba a dar su evaluación a la universidad y la otra persona dice, a su mamá Crosca, más bien entró. Pero en este caso, como quien dice, es una sorpresa, nadie estaba dispuesto, nadie apostaba por él, pero ahora, por lo que ingreso, digo, a su mamá Crosca, más bien entró solo dando una idea de sorpresa, ¿ya? Cuando algo no es seguro. Entonces, el Aswan tiene esas variaciones en el quechua, estimados amigos, que viene a ser 3. Aswanmi, que es el más utilizado, que vendría a ser en este caso más bien, efectivamente, pero en afirmativo. Y las wampas es el más bien con la intención de agradecimiento o valoración positiva. As wampas atis reao. As wampas ya liberaron, digo, más bien ganaron. Estoy valorando positivamente. Y el aswamma es cuando nosotros, o en este caso, expresa sorpresa. Cuando algo no seguro termina ocurriendo. Yo digo, por ejemplo, aswamma jamuska. Más bien vino. Pero esa idea me estaba dando de que no, tal vez me iba a venir o tal vez iba a faltar, pero Hamurus, a su ama, Hamus. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, esos 3 tipos de Aswan tenemos en el quechua. A ver, veamos algunos ejemplos. Dice, Aswan, forma base. Aswan, en realidad, aquí lo que estamos viendo es la forma, como diría, raíz básica del quechua. Lo que estamos aumentando, el mi es el enfático, asuampas como más bien y asuanma como también viene a ser un tema de sorpresa. Ahora, aquí nos dice, asuan significa más bien. En ese sentido, en sentido neutro, ¿eh? Ahora, sin matices especiales. P puede ir solo o acompañado de un verbo, ¿ya? Asuanma mejoni, pues, más bien comí, ¿ya? O más bien, por ejemplo, a su mamá o son kichik, más bien les darán. Entonces, para eso sirve, ¿ya? Ejemplos, a su anjamun, más bien vino, ¿eh? A su anjamun. ¿Puedo utilizar con adverbios? Sí. Con verbos, con todo. A su ruras taking, más bien hiciste. A su an purir hanki, más bien, ¿ya? Caminaste, en este caso, ¿ya? Más bien, caminaste. Aswan Yacharjaico, más bien aprendimos. Aswan Rantirjaico. Ya, todos estos están en un modo base, en modo simple, en modo sencillo,
Pero hay modos en el que vamos a encontrar que van a ser, como en este caso, una afirmación enfática. Añade certeza, énfasis en una expresión, usado para confirmar con seguridad lo que se dice. Esto debes entender. El enfatizador, estimados amigos, es aquel auxiliar, aquel sufijo que va a dar seguridad a una expresión. Por ejemplo, dice, Aswanmi, mama, digamos, más bien, digo, estoy enfatizando mi expresión. Por ejemplo, dice, Aswanmi Juan por Erjan, más bien, Juan caminó. Aswanmi tante, teite yankarjan, más bien trabajó mi papá. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Ahora, Aswampas es otro recurso que tiene la opción de agradecimiento. Por ejemplo, Aswampas amorosca más bien vino. Aswampas aterusca más bien pudo. Estoy valorando. Estoy diciendo, oye, esa persona sí pudo, ¿eh? Aterusca. Aswampas aterusca. ¿Ya? Estoy valorando la actitud de esa persona. Ese es el Aswampa. Por ejemplo, Aswampas, Yanapas, Aswampas, Apamus, Aswampas, Hawasca. Más bien miró, más bien trabajó, más bien ayudó. ¿Ya? Entonces, ese es el caso del Aswampa. Ahora encontramos un segundo caso, cuando es sorpresa positiva. Cuando dice, Aswamá, oye, más bien. Se usa cuando algo no es seguro y dudoso y termina ocurriendo. O sea, al inicio aquí tú te dabas cuenta de que eso no iba a ser seguro, no iba a durar, dices, ¿eh? Es dudoso, pero termina ocurriendo. ¿Y cómo sería, por ejemplo? Dice, Aswamar antimusca, más bien compró. ¿En qué situación utilizas esto? Por ejemplo, tú le mandas al mercado a alguien y le dices, oye, compras esto, 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 y él se olvida. Pero por azares del destino, el mercado se recuerda y compra. Y le dices, a su amar, antimushaiki, más bien compraste. Pero en este caso, expresa, ¿qué cosa expresa? ¿Ya? Una satisfacción inesperada, una satisfacción que no te habías planificado. Eso es lo que nos da idea, ¿no es cierto? El aswama. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Más bien vino mi mamá, dices, ¿eh? Más bien trabajó Juan. Y vas completando cada uno de estos al quechua. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice, completa en quechua con la forma correcta. Asmama, mama y jamusca, por decir. Asmama, jamurusca. Pero aquí te está dando tres ideas, con certeza, con agradecimiento, con sorpresa. Con cualquiera de los tres puedes contestar. ¿Ya? La 3, el ejercicio 3 es oraciones desordenadas. Ordena y coloca de forma correcta. Mama hija mosca. Aswan, mi mama hija mosca. ¿No es cierto? Siempre el aswan va a estar adelante. Ya, estimados amigos, hay que relacionar y poner verdadero y falso. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Tapu y gancho manacho. Mana, ya. Ya, muy bien. Ya pues amigos, creo que tenemos la tarea desde la página 38 hasta la página 49. ¿Ya? La tarea del día de hoy es de la página 38 a la página 49. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, recuerden que nuestras clases son los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Tal vez voy a tener algún inconveniente con el día viernes, les aviso por favor, el día viernes temprano les aviso. Tanto miré el computador un poquito, se me ha bajado la vista, entonces esperemos su comprensión para seguir dictando las clases. Tengo cita con el oftalmólogo. Entonces, estimados amigos, la tarea tenemos aquí, página 38 hasta la página 49. Ya tienen todo, ¿ya? Muy bien, alguien que está por aquí levantando la mano, creo, Freddy, estimado Freddy, Machapiñana Paikima. Profesor, buenas noches. Yo aún no recién ingresé a su salón, no cuento con el libro. ¿Cómo puedo adquirir, profesor? Escríbame, chicos, recuerda, escríbame al WhatsApp
Y recuerden, se les va a dar acceso a 4 libros. Ya a muchos, a algunos se les da acceso a más material dependiendo qué paquete escoge. Aparte de ello, estimados amigos, vamos a tener, si hoy día, estos días, usted ya accede a nuestro curso con un costo, entonces, como siempre hemos dicho, el siguiente libro ya no se les cobra. ¿Ya? El siguiente libro ese es se les añade nomás. En total vamos a tener 5 libros de quechua sureño según el Ministerio de Educación para que nosotros podamos aprender de ello. Ahora, estimados amigos, estos 5 libros, absolutamente cada clase está grabada, queda grabada entonces. Tú tienes los 5 libros, en tu tiempo libre puedes agarrar uno y leer y estudiar de acuerdo al video y completar. ¿Ya? Nelida, alinto tayo machapinel de yana paikim. Ya. Los que aún no han ingresado, están por TikTok, así, escríbanme a este número y nosotros vamos a agregarles al grupo. ¿Ya? Aquí Profesor, buenas noches. Disculpe, no lo tengo, no me ha enviado el libro que está ahorita desarrollando. No me lo escribes tengo. ya, me escribes al WhatsApp. Aquí Ya. estoy dejando en pantalla el WhatsApp. Ya. ¿Ya? Estimados amigos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Y yo les aviso, por favor, para el día viernes. ¿Ya? Si no, recuperaremos un sábado, pero vamos a verlo. ¿Ya? Estimados Profesor, amigos, profesor, a ver, disculpe, adelante. profesor, buenas noches. Una consultita. No, Lo que acaba vamos, de decir usted, de los 4 libros, sus videos, ¿dónde lo encontramos? en la carpeta de Google Drive que se les ha compartido está todos los enlaces ordenadito de cada libro. Entonces, tú imprimes tu libro y ahí te voy a dar los enlaces. Entras clase por clase y vas viendo a ver qué hemos avanzado. Perfecto, profesor, gracias. ¿Ya? Ya, estimados. Con esto nos quedamos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias a ustedes por participar. Tupakunanchiscama, Wakupanachaykuna. Tupananchkama mauta. Anyay. Tupananchikama. Anyaya mauta.